pasamos con alegría a la presentación del libro de Gabriel Martino, que acaba de salir en su formato digital y próximamente va a estar en el formato papel, en el de verdad. Y la verdad es que es una alegría inmensa, especialmente en esta especie de revolución industrial académica de papers que tenemos, poder contar con un libro. Bueno. ¿Querés que comparta la tapa, Malena? ¿Qué? ¿Un ratito? Si querés que comparta la tapa del libro. Bueno, yo no sé si Marita iba a decir unas palabras ahora. Bueno. Pero si querés mientras pone la tapa. No, después la pongo. Claro, Gabriel. Vos ponete en vez de tu cara la tapa. Pero bueno, le pasamos entonces la palabra a Marita. Simplemente yo quería decir que me tocó en suerte supervisar el trabajo de Gabriel, que cuando hizo su tesis de doctorado ya era un investigador hecho y derecho, y podía trabajar casi solo, y por supuesto sabía de lo que estaba escribiendo muchísimo más de lo que podía saber yo. Lo cual está muy bueno, porque cuando uno hace una tesis tiene que ser la persona que más sepa de ese tema. De modo que la función de un director muchas veces es leer y hacer alguna sugerencia, acompañar, cosa diferente que ocurrió con su tesis de licenciatura, donde ahí yo lo hice trabajar mucho, pero era unos cuantos años más joven. Luego ya le crecieron las alas rápidamente y ahora ya las tiene totalmente desplegadas. Así que solo eso quería decir. Muchas gracias, profesora. Obviamente por todo, bueno, aprovecho para agradecer un poco más en detalle por la dirección, y dirección hace tantos años, ¿no? Porque como usted mencionaba, ya dirigió mi tesis de licenciatura, que la defendí en el año 2008, con lo cual ya desde el año 2007 que venimos trabajando juntos, y es para mí un honor y una alegría seguir aprendiendo de usted y con usted. Bueno, muy bien. Bueno, la presentación del libro, algún comentario respecto de su contenido y demás, la vamos a compartir con Gabriela. Yo me voy a ocupar de una parte y ella de otra. Así que voy a leer un mini textito que preparé. Antes, bueno, vuelvo a repetir que para mí, por supuesto en lo personal, pero especialmente en este caso, en lo académico, en la admiración que a mí me produce el trabajo de Gabriel, me parece que es un gran evento la salida de este libro, que lleva por título, mientras espera, ahí está, La mística eneádica, genealogía, análisis y comparación, editó la editorial Teseo. El libro está compuesto, luego de una introducción, por 3 partes extensas. La primera la llamó, me da cosa porque en mi texto yo puse Martino hace esto, Martino hace el otro, pero acabo de referirme a él como Gabriel, entonces voy a quedar como una loca, siempre quedo como una loca por algún motivo, pero bueno, confíen en la cordura. Que Martino llamó genealogía de la mística, eneádica entre paréntesis, la segunda parte, análisis de la mística eneádica, y la tercera parte, la mística de los Yoga Sutras y la mística eneádica, finalmente cierra con las conclusiones. Hice referencia hace un rato a la contribución que implica la publicación de un libro, y yo quiero destacar el inmenso aporte que esta publicación significa para los estudios sobre la mística plotiniana en nuestra lengua. Y no por la escasez de material en español, no es por eso, sin más, sino porque el enfoque de Gabriel, o el enfoque que Gabriel propone, constituye un estudio a la vez renovado y sistemático acerca de este tema. Por otra parte, el hecho de que sea un libro implica un análisis seguido y detenido acerca de una cuestión que da lugar y tiempo para la reflexión crítica
y brinda un exhaustivo marco textual y conceptual. De hecho, en la primera sección del libro, se establecen las bases que articularán los análisis posteriores. Allí, Martino explora la noción de la mística a la luz de la filosofía de la religión, abriendo iba a decir algo, pero no, abriendo un panorama a las distintas posiciones que circularon a lo largo del siglo XX. El examen es crítico y ofrece distinciones entre aquellas posiciones y devela sus supuestos e implicancias que afectan directamente al modo en que los especialistas de la filosofía de Plotino han concebido la mística de las Eneadas, o en las Eneadas. En su extenso y detallado recorrido, Martino se aleja de las interpretaciones que llama fundantes, como la de Armstrong o la de Breillet, que tienden a circunscribir la experiencia mística en el plano trascendente y personal. También analiza las lecturas de otros plotinistas, como Trouillard, Hadot, quienes, según él, examinan la mística al interior de tesis estrictamente plotinianas, especialmente vinculadas a la relación entre la inteligencia y lo uno, y conciben a esa mística como de tipo teísta, en contraste con el tipo de mística a la que circunscriben la mística india, en términos de una mística de tipo monista. La propuesta de Martino se aleja también de esta perspectiva teísta, pues defiende una concepción vinculada con el papel que cumple el lenguaje, hipótesis que fundamentará en la sección siguiente. Luego de ofrecer entonces este marco a propósito de la tradición interpretativa y sentar su propia posición, en la segunda parte del libro encontramos un análisis de la mística tal como Plotino la entiende. Para ello, Martino recurre a antecedentes de la tradición llamada medio-platónica y de las corrientes interpretativas alegóricas anteriores a Plotino. Se detiene en la noción de enigma, como clave de su análisis, y muestra de qué modo esta noción se encuentra presente como nota teórica común en las interpretaciones de las obras de Homero, los poemas de Hesíodo, las fórmulas iniciáticas, los escritos pitagóricos e incluso los propios escritos de Platón. En esos casos, la noción de enigma ocupa un papel central, y esto se relaciona con lo que Martino examina en el segundo apartado de esta segunda parte, pues allí analiza el mito hesíodico de Urano, Cronos y Zeus, a la luz de una concepción combinada del lenguaje, del hombre, de la realidad y del tiempo, como elementos integrados en la misma noción de enigma. De ahí que el autor pueda defender su propia visión de la mística eneádica, pues la entiende como, y cito, la representación discursiva de lo real o la textualización de lo eterno, y como la capacidad de leer la realidad tal como ella se esconde entre las líneas de un texto. Fin de cita. Habiendo argumentado en tono polémico en la primera sección y con un cuidadoso apoyo textual en esta segunda, Martino pasa a examinar la relación entre la inteligencia y lo uno en Plotino, siempre atendiendo tanto a los tratados de las Eneadas cuanto a doctrinas precedentes, llegando incluso a las del propio Platón. La segunda sección culmina con el establecimiento de la propia noción de la mística eneádica en virtud de lo que Martino llama la interiorización de la mística, que alude a la interioridad de las hipóstasis en el hombre, por lo que el propio conocimiento de sí está involucrado en esta experiencia que es entendida, cito, como representación mimética de lo inteligible, fin de cita, y ahora también como la representación mimética de la interioridad. De este modo, puede decirse que el autor concluye un modo de entender a la mística no como una experiencia, sino desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje. La mística es una manera de representar e interpretar a la tradición y a la interioridad, de modo que se interioriza esa tradición, que no es otra que metafísica de origen platónico. Hasta acá mis palabras acerca de este libro. Paso entonces a poner el micrófono cerca de Gaby. Bueno, yo voy a completar un poco la exposición de este libro, que es muy extenso, tiene más de 600 páginas. Es un libro sumamente complejo y completo, que va entrelazando temas que por supuesto tienen su relación ya trabajada en muchos casos, pero de una manera muy interesante y muy novedosa. Voy a presentar un poco la estructura de lo que es la tercera parte y después voy a hacer alguna valoración personal, pero que quiero compartir en esta oportunidad. Bueno, la tercera parte entonces del libro
se llama La mística de los Yoga Sutra y la mística eneádica. Está articulada en 3 partes. En una primera parte se trata inevitablemente toda clase de cuestiones teóricas y sobre todo metodológicas en relación con este estudio filosófico comparativo que emprende Gabriel propiamente en esta última parte del libro. Y en este sentido, no se puede abordar este tipo de estudios sin una valoración crítica de categorías como Oriente, hinduismo, mística, filosofía, religión, que atraviesan la filosofía comparada, y bueno, hay toda clase de problemas, ahí hace distinciones muy interesantes Gabriel entre problemas simples y problemas complejos, donde se entrecruzan toda clase de prejuicios y preconceptos, aún en los estudios académicos, que hay que despejar o al menos poner sobre la mesa. En un segundo punto de esta primera parte del tercer capítulo, aborda el problema de si hay o no filosofía en India, o en qué sentido se puede hablar de filosofía en India, también de manera muy exhaustiva, un estado de la cuestión muy exhaustivo al respecto, hace con perspectivas de los siglos pasados y perspectivas postcolonialistas que realmente han introducido cambios muy interesantes en las maneras en las que concebimos estos problemas desde la filosofía. En un tercer momento, por supuesto, se dedica a la relación que tiene Plotino con India, que es una relación que ya está atestiguada por Porfirio, al menos como una intención de viaje, y bueno, ahí el problema de las influencias orientales en su filosofía, esta acusación que se le ha hecho a Plotino, pero con valoraciones diversas, ¿no? Negativas en algunos casos, positivas en otros, pero bueno, trabaja esta cuestión de manera también muy, muy bien documentada. Y finalmente se ocupa en esta primera parte del tema del yoga, de la tradición del yoga en India, y concretamente del texto que sistematiza esta tradición, del que se ocupa, que es Yoga Sutra, y en qué sentido, de qué manera las categorías de filosofía y de mística pueden ser aplicadas. Ya en la segunda parte de esta tercera parte del libro, se dedica entonces a esta corriente filosófica llamada yoga, y concretamente al sistema patanjálico, pero sin descuidar sus antecedentes, o sea, no solamente trabaja, analiza, traduce Yoga Sutra, sino en toda una primera parte se ocupa de otros textos anteriores, como la Katha Upanishad y Bhagavad Gita. Hace una selección muy interesante de pasajes de estas dos obras para mostrar justamente el diálogo que el texto primario que él va a estudiar en esta parte, que son los Yoga Sutras, dialoga con esta tradición previa, que es una cuestión fundamental para él, para poder trazar la comparación con Plotino. En la sección en la que se ocupa, concretamente de Yoga Sutras, se concentra puntualmente en lo que se conoce como Kriya Yoga y Ashtanga Yoga, y la concepción teísta del yoga, su representación del Ishvara. Estoy diciendo un montón de términos sánscritos solo para que les pique el bichito de la curiosidad. Y bueno, la adopción en la tradición del yoga de la plataforma metafísica del Samkhya, que es otra corriente filosófica de la India antigua muy, muy vinculada, muy estrechamente vinculada con el yoga. Finalmente, en la tercera parte de esta tercera parte del libro, emprende propiamente la tarea comparativa, que es sin duda la más desafiante, y la verdad es que es sumamente interesante ver las estrategias por medio de las cuales él compara los textos de las Eneadas de Plotino que ha analizado, sobre todo en la segunda parte del libro, con los textos del Yoga Sutra, que analizó ahora en esta tercera parte. Y desentendiéndose, digamos, de posibles contactos históricos e influencias, se basa específicamente en lo que él denomina 3 aspectos estructurales. El primero de ellos es el trasfondo dialógico hermenéutico, básicamente este enmarcarse de los textos en la propia tradición y dialogar con ella.
Y esto es fundamental, como dijo Malena, en lo que hay que entender por mística en las Enéadas, ¿no? Este diálogo con la propia tradición. El segundo aspecto morfológico, creo que antes dije estructural, pero el término correcto es morfológico, lo tengo acá anotado, perdón, Gabriel. Después te dejamos hablar, así corregís todo lo que dijimos mal. Quiero decir que el libro salió hace muy poco y realmente fue desafiante. Leímos todo lo que pudimos, pero yo lo tengo que volver a leer con más tiempo, más calma para ir internalizando. Los dos, Entonces, perdón, yo utilicé sí. intercambiadamente un poco el término morfología y estructura o estructural. Perfecto, entonces no estoy tan descarriada. Perfecto. Entonces, el segundo de estos aspectos morfológicos es el trasfondo metafísico, o sea, la adhesión que hay en ambos textos, en Yoga Sutra y en las Enéadas, a la especulación metafísica. Y ahí, por supuesto, esto va de la mano del diálogo con la propia tradición, o sea que el primer aspecto se relaciona con este segundo. Y el tercer aspecto morfológico es la resignificación del sí mismo a partir de la interiorización de las categorías metafísicas. Y este proceso de interiorización ocurre en los dos textos. Y entonces, esto es lo que le permite a Gabriel, digamos, como corolario de este trabajo, preguntarse si es posible aplicar una concepción de qué es la mística, que está derivada del propio texto plotiniano, o sea, no es una preconcepción de qué es la mística para ver si después está en las Enéadas o no, sino que la extrae qué es la mística del propio texto de Plotino, pero en qué medida eso después se puede aplicar como una categoría a otro texto de otra tradición filosófica como Yoga Sutra, en qué medida hacer esto no implicaría recaer en ciertas concepciones esencialistas de las que tanto queremos desprendernos. Y ahí recurre a una idea que él toma de un especialista en filosofía de las religiones, que es Gavin Flood, que usa muchísimo a lo largo de todo su trabajo como una especie de marco metodológico y teórico sobre cómo abordar la cuestión de la mística. Usa el concepto de abstracción imaginativa, que él aplica a... En realidad Gavin Flood habla de ejercicio imaginativo, que él aplica al concepto de verdad interior, y Gabriel propone entonces pensar la categoría de mística como una de estas abstracciones imaginativas que no apunta a la reconstrucción de una esencia subyacente, sino precisamente a ver de qué manera estas estructuras que él encuentra en las Enéadas son también, se pueden imaginar presentes en Yoga Sutra. Y bueno, la respuesta es afirmativa, y en ese sentido se podría hablar de una mística eneádica que se puede imaginar en este otro texto de la tradición de la India. Así que, bueno, esa es rápidamente, el libro, como les decía, es muy extenso, no dije cantidad de cosas de las que pude incorporar, y hay otras tantas en el libro que seguramente las vaya incorporando con sucesivas lecturas. Yo simplemente quiero decir, y con esto termino, el enorme desafío que es hacer un trabajo del tipo que hizo Gabriel. Porque uno puede decir, bueno, la tesis de doctorado. La tesis de doctorado podrían haber sido tranquilamente los 2 primeros capítulos, pero para mí este tercer capítulo yo lo valoro particularmente y personalmente, porque también estudio las 2 tradiciones, y sé lo difícil que es, y sé de la valentía que requiere animarse a hacer un trabajo de este tipo. Así que yo esto lo quiero remarcar especialmente, y bueno, agradecerle a Gabriel por precisamente animarse a hacer estas cosas que un poco por inercia nos impulsan al resto también a animarnos, y hablo en términos acá completamente personales. Así que bueno, muchas gracias, muy contenta por supuesto con la tesis, pero también, como retomando lo que decía Malena, que eso se haya podido reflejar en un libro publicado, que vaya a circular, además publicado de manera online, que yo sé que el papel nos gusta ver el libro, pero realmente la circulación en formato virtual es una gran cosa, así que auguro
muchos éxitos, porque realmente si hay algo de lo que se habla tanto de manera absolutamente vaga e imprecisa, es de la mística. Así que es un trabajo que realmente tiene un valor muy grande. Así que gracias, Gabriel. Ahora te dejamos hablar a vos. La idea, anuncio, no sé cuántos, yo solamente veo a Gabriela, Marita y a Gabriela. No sé si quedó alguien. Sí, hay un montón de gente. La idea es ahora, bueno, darle la palabra a Gabriel, si quiere decir algo, pero después sí, en función un poco de lo que pudimos transmitir con Gabriela y de la temática del texto, abriremos a preguntas, dándonos el lujo de que tenemos al autor para ofrecer respuestas. Así que bueno, Gabriel, me pone re nerviosa que no los veo, ¿eh? Podemos dejar de compartir pantalla y nos vemos, somos poquitos, cualquier cosa. Total, ya mostramos la tapa y nos vemos. Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes, a Marita obviamente le agradecí y les agradezco a ustedes, Malena y Gabriela, por haberse tomado el trabajo en estos pocos días de mirar y leer el libro, por una parte, y por otra parte por todos los comentarios que hicieron, que me sorprenden por la exactitud con la que refleja el contenido y las posiciones del libro, y también por todos los adjetivos que utilizaron en sus comentarios, sumamente generosos y bueno, muy agradables para mí. Por eso estoy muy agradecido. Después, en cuanto al libro, lo primero que quería decir es que el 28 de diciembre voy a estar dando una charla dedicada, digamos, a la temática que desarrollo en el libro, en el marco del grupo de trabajo de LANPOF. Me invitaron cuando se enteraron que se publicó el libro, así que quienes estén interesados pueden escuchar ahí más en detalle. Después yo no haría más exposiciones y daría lugar a si alguien quiere hacer alguna pregunta o si tiene alguna duda. Más que nada eso. De todos modos, ustedes díganme lo que les parezca más adecuado. Yo la duda que tengo es cómo nos vas a compartir para sumarnos a esa charla, cómo vamos a hacer. Bueno, acabo de publicar en el Facebook el flyer que hicieron y ahí está el link al canal de YouTube. Yo después a ustedes, con quienes estoy en comunicación por mail o por WhatsApp, les paso el link. Si no, en mi Facebook, Gabriel Filosofía, ahí está la publicación que está recién hecha, así que es la primera o la última. Y el link abajo al canal de YouTube. Gracias. Malena está silenciada. Perdón, decía que también lo haremos circular por el mail del Grupo de Estudios Plotinianos, que es de donde a ustedes les llegó el link a este Zoom. Así que probablemente todos los que pudieron acceder acá podrán acceder a la otra conferencia. Bueno, podemos en los minutos que nos quedan, que ya estamos en la recta final, abrir, si alguien tiene... La verdad es que lo que pudimos presentar con Gabriela probablemente sea muy somero, pero también es probable que a alguien se le haya despertado algún tipo de duda respecto de la temática o la metodología. Está abierto, pueden abrir todos los micrófonos porque ya somos pocos. Y si no hay preguntas, cerramos. Sí, hay. No es necesario que haya preguntas, no se sientan presionados. Sí. Hace un tiempo Gabriel me compartió su libro, todavía no en el formato final, y porque yo le comenté que estaba muy interesado en la cuestión de la mística y demás, y tuve la oportunidad de leer toda la parte de la introducción y parte de la primera parte, y como estudiante quiero decir que realmente a mí me abrió así como un panorama bastante grande y sobre la mística, y trabajar un montón de cuestiones que
en otros lados no leí, porque me leí muchísimos artículos, muchísimas cuestiones para investigar justamente, y creo que el texto, el libro que escribió Gabriel va a ser una herramienta sumamente útil para el estudio y profundización de la mística, si bien, como contaba Gaby en el tercer apartado del libro, se va hacia lo que es la comparación con el pensamiento, ¿cómo era? Claro, el pensamiento de ella. En esa parte no me detuve, pero toda la primera parte, impresionante, así que nada, si alguien está interesado acá en estudiar la mística, en profundizar un poco, nada, quería hacer un comentario. Me alegro que haya resultado útil. Y espero que salga en papel, así lo puedo tener acá en la biblioteca.